Buen día a todos, bienvenidos jóvenes estudiantes a una clase más de Ciencias Integradas para décimo. En el día de hoy vamos a tocar ya el tema número 6. Para recordarles, todos los sábados les estoy recordando que la plataforma todavía está abierta. La plataforma todavía yo no la he cerrado para que así el que todavía tiene trabajo pendiente por enviar todavía lo puede hacer. Los trabajos o las tareas asignadas se pueden enviar. No así el parcial. El parcial sí ya lo he restringido. Y bueno, el estudiante que no pudo hacerlo, lastimosamente ya no tendrá más oportunidad. A pesar de que tuve tiempo, les di más tiempo para poder hacerlo. Solamente era para recordarle esa pequeña información para ustedes, a los que todavía están pendientes con algunas asignaturas, unos talleres de la asignatura. Bien, el tema del día de hoy es acerca de la organización y composición de los seres vivos. Tenemos que recordar que para que un ser vivo, para que se considere un elemento que tenga vida, debe tener ciertas características, ciertas funciones. Y de una de las funciones más importantes, una de las funciones es las funciones que hace la célula. Entonces, para poder que se considere ser vivo, partiendo de esto, debemos saber de que el organismo debe tener células. Entonces, los organismos también tienen una composición, tienen una organización. Y esa organización es lo que nosotros vamos a presentar el día de hoy. Cómo está organizado los seres vivos, cómo se componen los seres vivos. Porque es importante conocer la composición de los seres vivos, porque acuérdense que los seres vivos en la naturaleza tienen una función específica y tienen una composición. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Profe, disculpe que me interrumpa. La página del tema que está hablando ahorita. Del módulo. Ajá, sí. Voy a buscarlo y te lo presento de una vez. Ok, gracias. Vamos a compartir de una vez la pantalla. Ya todo esto lo hemos dado. Aquí está. Kiara, Sí, profe. ¿la estás observando? 2.4, organización y composición de los seres vivos. Ok, gracias. ¿Ya? Ok. Listo. Página 24 según el módulo que tengo acá. Bien, entonces es el tema hoy, organización y composición de los seres vivos. Los seres vivos están compuestos por esto que ustedes están viendo en la pantalla, por bioelementos. Pero ¿por qué se le llaman bioelementos? Porque son elementos que tienen estos seres vivos y por lo general son alrededor de 25 componentes. Todos los seres vivos están constituidos cualitativa y cuantitativamente por los mismos elementos químicos. ¿Qué significa eso? Es que ninguno va a escapar de que no estén constituidos por estos elementos. Todos están presentes estos elementos. De todos los elementos que se hallan en la corteza terrestre, solo unos 25 son componentes de los seres vivos. Se denominan bioelementos o elementos biogenicosos, aquellos elementos químicos que se encuentran en los organismos vivos.
En la naturaleza hay alrededor de 123 elementos. Algunos son naturales, algunos son sintéticos, o sea que han sido elaborados por el hombre. Algunos son radioactivos, pero en general hay como alrededor de entre 120 y 123 elementos que han sido descubiertos en la naturaleza. Entonces, de esos 123 o 21 elementos, solamente 25 son componentes de los seres vivos. Y de esos 25, los elementos más comunes que usted va a encontrar en los seres vivos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el azufre, el nitrógeno. Son los elementos que más vas a encontrar dentro de los seres vivos, o que los seres vivos están compuestos de esos elementos. Por eso se les llama bioelementos, porque son elementos que están dentro de los seres vivos. Bio, parece que significa vida. Entonces, ellos están compuestos por un porcentaje. Claro, algunos van a ser con mayor cantidad de porcentaje, mientras que otros va a ser menores cantidad de porcentaje, o sea, encontrado dentro de los seres vivos. Pero todos esos 25 componentes se necesitan que estén presentes dentro de los seres vivos porque realizan funciones diferentes. El carbono es el que más común lo encuentra dentro de los seres vivos. El oxígeno, puede ser que nosotros necesitamos oxígeno, hidrógeno, el nitrógeno, que son elementos más comunes que están dentro de los componentes de los seres vivos. Las características comunes a todos los seres vivos. Siempre cuando nos estábamos en la escuela, principio empezando a dar ciencias naturales, en la primaria, siempre nos decían, bueno, ¿cuáles son las características de los seres vivos? Nace, crece, se reproduce y muere. Esas eran las características que siempre nosotros nos enseñan los maestros en la escuela. Pero eso no significa de que ellos realizan otras funciones diferentes. Bien, sí, claro que ellos nacen, claro que ellos crecen, pero también se alimentan, se relacionan, se reproducen y al final mueren. Eso es cierto, y eso lo da, aquí te ve la imagen en la pantalla, que dice quinto de educación primaria. Cada vez que usted iba a dar ciencias naturales, le enseñaban esas características. Bueno, ¿y cuáles son las funciones que realizan los seres vivos? Bueno, función de nutrición, función de relación y función de reproducción. Entonces, esas son las características y funciones que se consideran que los organismos son vivos. Todos los seres vivos se alimentan, claro que sí. Una bacteria necesita alimentarse. ¿Ya? Se necesita alimentarse de repente algunos componentes que ya necesita, que estar dentro de ella, algunos elementos que ella necesita. Y por eso que las bacterias son dañinas dentro, algunas, no todas, cuando entran al cuerpo, adentro a otros seres vivos. Porque ellas se van apoderando de ese sistema inmunológico de los seres vivos y apoderándose de algunos elementos que tienen esos seres vivos y que ellos necesitan para poder sobrevivir. La gran mayoría de los seres vivos respiran, sí, claro, respiran. Algunos necesitan, hay una función de respiración. No significa de que a veces vivimos con el mal concepto de que, bueno, si los seres vivos no respiran oxígeno, ya listo, no son seres vivos, ¿no? Hay bacterias que no necesitan oxígeno para poder sobrevivir, necesitan otros ambientes, necesitan nitrógeno, necesitan azufre. Significa que son bacterias, ¿qué? Anaeróbicas, porque ya no necesitan oxígeno para poder ellas sobrevivir. Sin embargo, dentro de los reinos de la naturaleza, la mayoría necesitan oxígeno, y dentro de eso estamos nosotros, los seres humanos, los animales. Las plantas también necesitan oxígeno. Los hongos también necesitan oxígeno. Hay bacterias que necesitan oxígeno. Protozoos, que la mayoría de los seres vivos necesitan un ambiente que tenga oxígeno. Los peces necesitan oxígeno. No significa de que los peces estén bajo del agua y te dicen, bueno, no, pero ellos respiran agua. No, ellos no respiran agua. Ellos utilizan el oxígeno que están dentro de la molécula de agua. Parece que la molécula de agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. Entonces, el pez solamente necesita el oxígeno y desecha lo otro que no necesita. ¿Todos los seres vivos se reproducen? Sí, claro que sí. Dependiendo de que su reproducción sea sexual o asexualmente, tienen que reproducirse. Porque la reproducción es una característica que determina que haya continuidad de las especies.
Si no hay reproducción, no hay continuidad de las especies y esas especies tienden a desaparecer. Ha pasado, ¿verdad? Entonces es una función muy importante dentro de las especies, de los seres vivos. Es una función que tienen que hacerlo ellos para poder ellos, ¿qué hacer? Para poder ellos perdurar en la naturaleza. Los seres vivos dice que son sensibles. Bueno, eso se le llama cuando son sensibles a la luz solar, a los rayos, a la temperatura, y eso es un homeostasis, son cosas que necesitan los seres vivos y ellos lo realizan y lo hacen. Entonces, si usted está ahorita mismo, un ser humano que está ahorita mismo en un clima tropical, que es lluvioso, hace mucha calor, usted se va para el Ártico, ¿qué va a pasar allí? Usted va a ver, hay un cambio brusco de temperatura y usted va a sentir de que usted se va a morir de frío, porque su organismo no está adaptado a esas condiciones. Tendrá que pasar mucho tiempo para poder que usted se adapte a esas condiciones y poder sobrevivir en esos ambientes inhóspitos. Entonces, por eso es importante conocer conocer la sensibilidad de los seres vivos. Todos los animales son sensibles. Usted quiere hacer un experimento, agarra un gato, póngale el foco en los ojos, usted ve cómo se le va agrandando o construyendo las pupilas. Asimismo en nuestro ojo, que le pongan un foco en el ojo a usted para que usted vea que la persona que apenas le pone el foco, la pupila se contrae o apenas ya deja de iluminar, la pupila viene y se dilata. Esos son características de todos los seres vivos. Los seres vivos realizan movimientos, sí, claro que ellos tienen que moverse para poder ellos sobrevivir. Para poder ir ellos a alimentarse, tienen que moverse, movilizarse. Ustedes ven todas esas cantidades de manadas de animales que se mueven de un lugar a otro, porque ellos en busca de agua, en busca de alimento para poder sobrevivir. Si no se mueren y el que está enfermo, que se queda ahí, se muere. Todas esas adaptaciones, todas esas funciones, todas esas características determinan a todos los seres vivos. Una de las características importantes de los seres vivos, porque no estamos hablando ya que si nacen, que si crecen, reproducen, vamos a hacer algo ya específico de lo que necesita esos seres vivos para poder que tengan esas características necesarias. La primera es la organización y complejidad. Para que un ser vivo sea considerado, para que un elemento sea considerado ser vivo, lo primero que debe tener es un componente celular, ya sea una célula eucariota o célula procariota. Entonces, la unidad estructural, anatómica, fisiológica de todo ser vivo es la célula. La célula en sí es el resultado de una organización de todo organismo vivo. En la celulación específica, tiene características, forma, tamaño definidos, de tal forma que una sola célula puede ser un organismo vivo representado por los llamados organismos unicelulares, como cuáles, bacterias, algas y protozoarios, y los organismos multicelulares o pluricelulares constituidos por muchas células. Ustedes tendrán que ustedes tienen que saber que para poder que un elemento sea considerado ser vivo, primero es la célula, ¿verdad? Después de que ese elemento tenga una sola célula o varias células, entonces podemos decir que los organismos son unicelulares o multicelulares. Entonces, en las células se da todos estos mecanismos de reacciones dentro de la célula en los organismos vivos. ¿Qué pasa en la célula? Ocurre la respiración celular, ocurre la fotosíntesis, que es algo muy importante dentro de las plantas, ocurre el metabolismo celular y ocurre también la reproducción celular. Entonces, dentro de este hay un mecanismo muy importante que ocurre en la célula. Y la célula, dependiendo del organismo que sea, así mismo usted va a encontrar si la célula es procariota o eucariota. Desde la célula procariota podemos encontrar organismos como las bacterias,
que son que no tienen, esas bacterias no tienen un núcleo definido, esas células no tienen un núcleo definido, mientras que en la eucariota usted puede encontrar que esa célula tiene un núcleo definido que está aquí y los organelos citoplasmáticos dentro del citoplasma. Esa es la diferencia, ¿verdad? Asimismo, podemos encontrar también dentro de los organismos celulares que ese organismo tiene una sola célula, es unicelular, como también puede tener varias células, como los multicelulares o pluricelulares. Dentro de los organismos eucarióticos, ya que son los organismos más complejos, aquí sí podemos determinar si la célula es tipo animal o tipo vegetal, porque hay una diferencia entre el organismo eucariótico animal versus el organismo eucariótico vegetal. Entonces, esa es la organización. Esa es la organización a nivel celular que se da en los seres vivos. Es aquí como empezamos toda esa organización, cómo están constituidos esos organismos. Yo tomo un organismo como los protozoarios, una ameba o un paramecio, que son protozoarios, entonces voy a ver la diferencia que hay entre él y un organismo vegetal. Hay una diferencia muy grande. Ya esos organismos más complejos están constituidos ya no será por células, ya sería más por tejidos y por órganos. Esos son organismos más complejos. Asimismo va el organismo en donde esté definido, lo vamos a ir organizando en los reinos que existen en la naturaleza. Otra característica de los seres vivos entonces viene la homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? Es el mantenimiento o control de la constancia del medio interno en términos de temperatura, la termorregulación, contenido de agua o concentración de electrolitos, osmorregulación y el pH, que presentan los organismos donde utiliza gran parte de la energía. Todos los organismos tienen una temperatura, un rango de temperatura que es un mantenimiento del control de que tiene que mantener esa temperatura en ese rango. Si varía, entonces usted está teniendo padeciendo cierto descontrol dentro de ese organismo vivo. Por ejemplo, una persona debe mantener una temperatura alrededor de 37, 36, 37 grados centígrados. Cuando la temperatura, tiende a subir, significa que usted está padeciendo, hay un descontrol, está padeciendo de algo, que hay que investigar y hacerle todos los estudios para saber qué es lo que usted tiene. Cuando la temperatura disminuye, cuando va disminuyendo, significa de que hay un descontrol en su organismo y hay que ver por qué ha disminuido, porque usted entonces está sufriendo de algo que se llama hipotermia. Entonces, por eso que las personas que viven en el Ártico deben estar bien abrigadas, deben estar bien, bien forradas para mantener la temperatura más o menos a 37 grados. Donde esa temperatura empieza a bajar, entonces significa de que la sangre va a llegar un momento en que la sangre nosotros somos organismos de sangre caliente, no somos organismos de sangre fría. Entonces debemos mantener ese rango de temperatura y entonces hay un descontrol de su organismo y usted puede llevarlo a la muerte. Entonces, todo este descontrol y el mantenimiento lo hace la homeostasis dentro de su organismo. Los organismos, como nosotros, también nosotros tenemos un volumen de agua dentro de nuestro organismo y alrededor del 70%, 70-75% de nuestro cuerpo es agua. Lo otro representa ya material sólido. Si usted ve, si ha visto han visto ustedes el proceso que se llama la cremación, cuando ustedes las personas que queman, usted va a ver que le van a dar un frasco nada más con sus cenizas. ¿Qué pasó lo otro? Lo otro se desintegró porque su cuerpo es la mayor cantidad de agua, está compuesto de agua. Entonces, significa de que el cuerpo humano necesita de mantener la cantidad de agua presente dentro del organismo. Y el pH es cuando determina si las sustancias son alcalinas o son ácidas. Eso es lo que determina el pH. El agua que usted toma con una sustancia líquida, el agua tiene un pH alrededor de 7.0, que significa de que es un pH
eso le llaman control, no es ni ácido ni alcalino, es un pH neutro, neutral, es la palabra correcta, pH neutro. Entonces, las sustancias que usted va a consumir tienen un pH. Entonces, dependiendo del pH, significa de que usted va a ver si ese pH es alcalino o es ácido. Por ejemplo, si usted se toma un jugo de naranja, significa de que ese jugo de naranja va a tener siempre un pH ácido. pH de 4, 4.5 es ácido. Usted lo va a sentir en su cuerpo. Nuestro cuerpo también tiene diferentes ácidos. ¿Usted cree que por qué todos estos alimentos que usted lleva a la boca son digeridos y el estómago realiza ciertas funciones y con esos ácidos rompen todas esas cadenas para poder entonces sacar los nutrientes que el cuerpo necesita? Eso significa de que dentro del estómago nosotros tenemos esos ácidos. Viene el metabolismo que le estaba diciendo, que el metabolismo es una función muy importante dentro de los organismos. ¿Y qué es el metabolismo? Dice que es el conjunto de reacciones y procesos físico-químicos que ocurren en el interior de las células. Hay dos tipos de metabolismo, uno se llama catabolismo y el otro anabolismo. El catabolismo, su función es reducir cuando se desdobla la sustancia compleja de los nutrientes con ayuda de enzimas en materiales simples, liberando energía. Y el anabolismo, entonces, a partir de sustancias simples o sencillas, de los nutrientes se transforman en sustancias complejas, es decir, se realiza una síntesis. ¿Dónde ocurre esto? Esto ocurre a nivel celular. Como nosotros tenemos células igual que cualquier otro organismo o ser vivo, significa que también realiza este proceso que es muy importante de los seres vivos. Entonces, el metabolismo es que determina qué cantidad de energía necesita el cuerpo, qué cantidad de nutrientes usted necesita dentro de la célula. Entonces, cuando es el catabolismo, significa de que sustancia compleja que usted va llegando, que usted consume, que va llegando a la célula, va a desdoblar en sustancias más simples. Por ejemplo, la glucosa, que son sustancias más complejas, ocurren ciertas reacciones dentro de la célula y entonces, ¿qué pasa ahí con esas reacciones? Va a obtener lo que necesita y va a desdoblar la sustancia en sustancias menos complejas como el agua, el dióxido de carbono y el oxígeno. Sin embargo, en el anabolismo es diferente. Se va a formar sustancias complejas a partir de sustancias simples, como ocurre en la fotosíntesis de las plantas, en donde la planta va a obtener energía solar, luz solar, dióxido de carbono y agua, y se va a formar sustancias más complejas como la glucosa y oxígeno. Entonces, la glucosa es un componente altamente energético. Entonces, hay en las dos reacciones, hay liberación, consumo de energía, que es lo que necesita el cuerpo. Y el metabolismo es una de las funciones muy importantes dentro de los seres vivos, porque de ahí depende si un organismo sobrevive o no. Porque acuérdense que el metabolismo son reacciones que necesita hacer la célula para poder que nosotros, todos los seres vivos, sigan viviendo. No significa que las otras características no son importantes, sí son importantes, cada uno tiene una función diferente. Esta entonces es la característica de los seres vivos, que llamo yo la reproducción. Y mediante la reproducción se reproducen o multiplican nuevos individuos semejantes a sus progenitores y se perpetúa la especie, es lo que le decía al principio. Dentro de la reproducción, entonces allí ocurre dos tipos de reproducción, que son la reproducción asexual y reproducción sexual. No existe otro tipo más de reproducción, solamente estos dos tipos, universal, reproducción asexual y reproducción sexual. Para de contar. Entonces, dentro de la reproducción asexual hay diferentes formas a las cuales los seres vivos se reproducen asexualmente.
¿Y cuáles son esas reproducción asexualmente? Bueno, hay uno que fue por fragmentación, otro por gebación, y dentro de las plantas usted va a ver diferentes formas de reproducción asexual. Y tenemos que las plantas reproducen por estaca, por hojas, por yemas. Esas son formas de reproducción asexual dentro de las plantas. Entonces, dentro de los seres vivos también hay diferentes formas. Por ejemplo, aquí tenemos dentro de la pantalla una estrella de mar. Significa de que esta estrella de mar, si le cortamos un pedazo aquí, uno de sus brazos, ella se regenera, pero el pedazo que se corta, se va a formar otro individuo, igual, idéntico al progenitor. Igual pasa también con las hidras. Si usted le corta un pedazo aquí de la hidra, ese pedacito que usted le está cortando, al final se va a formar otra hidra igual a su progenitor. Dentro de la reproducción asexual en los seres vivos, los organismos nuevos o los organismos nuevos van a ser semejantes igual a su progenitor. Van a ser idénticos a su progenitor. Porque está tomando la parte de ese progenitor y se va a formar otro idéntico. Mientras que dentro de la reproducción sexual se necesitan dos progenitores, un macho y una hembra, para poder que ese nuevo individuo crezca. Entonces, dentro de la reproducción, usted necesita un gameto masculino con un gameto femenino, hay una fecundación y se forma el nuevo individuo. Aquí hay variabilidad. El individuo no va a ser idéntico a su progenitor. ¿Por qué no va a ser idéntico? Porque el macho aporta una cantidad de cromosomas y la hembra también aporta una cantidad de cromosomas. Entonces hay una variabilidad genética. El nuevo individuo que nace es único dentro de esa especie. Aunque esté parecido, se parezca, no importa, pero sigue siendo un ser vivo diferente, porque hay una unión, hay una unión, una fecundación entre un espermatozoide que es masculino, célula masculina, y un óvulo que es una célula femenina. Entonces viene otra característica que es parte de lo que habíamos hablado al principio, el crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿y qué es el crecimiento y desarrollo? Es el incremento en longitud y peso a través del tiempo para ello, a través del tiempo para ello. Los seres vivos requieren de nutrientes, alimentos. Al aumentar el volumen de materia viva, el organismo logra su crecimiento y se desarrolla. O sea, dentro del metabolismo celular, cuando la célula necesita ciertos nutrientes, usted lo lleva, usted se alimenta de esos nutrientes, y eso se llama la digestión. Entonces va a aumentar el volumen de la materia viva de ese organismo. O sea, ese organismo, por lo menos nosotros, tenemos más músculo, crecemos y al final nos desarrollamos bien. Tenemos una masa corporal de repente un poco alta, otro menos, y así sucesivamente, pero hay un crecimiento y un desarrollo de estos seres vivos. Y todos los seres vivos necesitan nutrientes para poder crecer y desarrollarse. Otra de las características de lo que estaba hablando hace un rato también, que estaba explicando, es la irritabilidad, que es la capacidad para responder a ciertos estímulos en el medio ambiente. Esos estímulos en el medio ambiente son lo que nos permite a nosotros adaptarnos a ellos. Entonces, este es el experimento que les decía a ustedes. Si usted pone un foco en el ojo, usted va a ver que la pupila se va a contraer, mientras que si usted lo aleja, ya la pupila se va a agrandar. Esa es una forma de detectar ciertos estímulos hacia la luz. Igual pasa en cualquier otro ser vivo. Este también es importante, esta característica es una de las más importantes, que se llama adaptación. ¿Y qué es la adaptación? Es el proceso por el que una especie se acomoda o se adapta al medio donde vive, lenta o rápidamente, para lograr sobrevivir ante los cambios ocurridos. Dentro de la adaptación, entonces, si el organismo no se adapta a un medio, entonces ese organismo no puede sobrevivir, tiende a desaparecer, esa especie tiende a desaparecer, porque él tiene que adaptarse a esos cambios. Si una especie está expuesta a la sequía, esa especie lo primero que va a buscar es alimento para toda su manada, para todos esos
manada en lo que ellos viven. Entonces ellos tienen que irse lejos y adaptarse a un nuevo medio donde ellos van a estar o van a vivir. Entonces el individuo que no se adapta a ese medio, lo primero que va a morir, porque si no se adapta, entonces significa de que ese individuo no se va a alimentar y al final va a desaparecer. Entonces es una acomodación, es una adaptación de ese individuo a la al nuevo ambiente en donde esté expuesto. Y ese ambiente es la búsqueda de ese nuevo ambiente es por tratar de sobrevivir ante los cambios ocurridos en donde ellos estaban. Entonces la adaptación es algo muy importante. Usted ve que hay organismos que se adaptan a los depredadores, se camuflan. Hay organismos que tienden a adaptarse a los cambios bruscos, como cuando no hay agua, como por ejemplo los cactus. Los cactus, usted ve que ellos necesitan, están en el desierto y ellos necesitan muy poca agua. O sea que ya se han adaptado a esos cambios bruscos de temperatura. Todo lo que ustedes vieron fueron las características de los seres vivos. Entonces ahora vamos a ver una pequeña parte de lo que es la organización biológica de los seres vivos. Los seres vivos obedecen a las leyes de la física y la química. Los organismos están constituidos por los mismos componentes químicos, átomos y moléculas, que las cosas inanimadas. Sin embargo, podemos establecer claras diferencias entre sistemas biológicos y no biológicos. La complejidad del organismo es tal que para entenderlo necesitamos dividirlos en partes más sencillas, biológica y funcionalmente. Distinguibles, cada una de estas partes la denominamos nivel de organización biológica. Cuando ustedes dan física, bueno, ustedes son acá de letra, dentro, yo creo que esos temas de átomos lo ven en primaria. Cuando hablamos de la denominación de átomos, todos los elementos vivos y no vivos tienen átomos, ¿verdad? Y eso es cierto. Todos los elementos, tenga o no tenga vida, tienen átomos. La unión de uno o dos o tres átomos se forman las moléculas. Ejemplo, molécula de agua, molécula carbono, dióxido de carbono, sucesivamente. Y de ahí se forman los compuestos, las sales. Entonces, toda esa unión de moléculas forma los compuestos. Y la formación de varias moléculas forma los organelos celulares. Todavía está aquí donde dice la formación de organelos celulares, todavía está aquí. Este es un sistema no biológico, porque este sistema todavía aquí no hay vida. Todavía aquí pueden haber cosas inanimadas o no tienen vida, elementos que no tengan vida. Ya cuando se forma la célula, sale la célula, entonces ya aquí podemos decir que es un sistema biológico, porque para poder que un organismo considere un ser vivo, entonces debe tener células. Entonces viene la formación del sistema biológico. Entonces cuando hay un agregado de varias células, van formando varias células, se forma lo que se llama el tejido. O sea, una cantidad considerable de células forma lo que se llama el tejido, que es un nivel de organización biológica. Varios tejidos, una cantidad de tejidos forma lo que se llama los órganos. Varios órganos forman lo que se llama los sistemas. Y varios sistemas forman el organismo. ¿Ah? El organismo o individuo. Desde la célula hasta el organismo, este sistema es un sistema biológico. Esto es un sistema de átomo a molécula. Aquí es un sistema no biológico, también se le puede llamar un sistema químico. Una organización química, una organización biológica. Cuando el organismo ya está formado, va a formar varios organismos, forman una población de esos organismos o de esos individuos. Varias poblaciones forman una comunidad. Varias comunidades forman un ecosistema y varios ecosistemas forman lo que se llama el bioma o la biosfera dentro del planeta Tierra. Y es la organización de cómo se forman los seres vivos. Desde la organización, desde el organismo hasta los biomas, esta organización se llama una organización ecológica, porque ya eso ya no depende de la composición del organismo, sino el comportamiento de ese organismo.
Entonces, esto se llama una organización ecológica. Cuando los organismos viven en poblaciones, cuando hay varias poblaciones dentro de esa comunidad y cuando hay varias comunidades forman lo que se llaman los ecosistemas. Entonces, es así como se organizan los seres vivos en la naturaleza. Y partiendo, imagínense, partiendo de algo inanimado, al final un sistema químico o una organización química hasta una organización ecológica. Todo así es como se está organizado biológicamente los seres vivos. ¿Preguntas? No, profe. Bien, estamos bien. Sí, profe. Ok, vamos al taller número 6. El taller número 6, después de este el tema, dentro del módulo hay unos talleres que están allí. Yo no sé si el módulo que yo tengo es igual que ustedes tienen, pero en la página mía es la página 24 y 25. En el de ustedes, yo no sé si es la misma página. ¿Tienes el módulo a mano? Bueno, vamos a hacer algo. No te preocupes por eso. Voy a enviarte el PowerPoint al WhatsApp. Ajá. Escribe, yo te lo envío al WhatsApp. O Y nos al vamos correo también, profe. al correo, mucho mejor al correo. Si se me envía, Ajá. me envías el correo aquí, yo te envío eso a tu correo y te envío Ajá. el PowerPoint para que vayas estudiando de ahí lo que yo te estoy dando. ¿Ya? Ah, No ok. no le metemos mente a este módulo. De todas maneras, son temas que hay que tocar, ¿no? Exacto. La idea es resolver los trabajos. Los talleres que te voy a dejar. Ajá. Entonces, los talleres que te voy a dar, te los voy a presentar ahí mismo, te lo voy a copiar en el Ajá. mismo, en una hoja Word, te lo voy a Ajá. enviar para que lo realices aparte y me lo envíes. Y como no lo tienes ahorita mismo, entonces Ajá. necesitas hacer ese taller, esos dos talleres, ¿ya? Ajá. Listo. Quedamos haciendo la clase del día de hoy, esperando que tenga un buen fin de semana. El día lunes, entre lunes y martes, estaré subiendo el taller, entonces para que ustedes puedan enviar las asignaciones a la plataforma. Nos vemos. Ok. Va a ser un buen día. Igualmente, profesor.